y nos acompaña hasta ahora en los micrófonos de Blue Radio. Senadora Cabal, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Hola Camila, gracias por la invitación a la mesa de Blue. Estuvo usted invitada y también estuvo, digamos, como que su contendor interno de presidenciales en el Centro Democrático, Miguel Uribe. Y yo pensaba, senadora Cabal, ¿cómo fue ese tema de las invitaciones? Porque si a alguien he reconocido yo durante años que ha militado, digamos, en estos movimientos de derecha que han crecido en los últimos tiempos en el mundo desde Colombia, es a usted, porque a usted la ha visto en los encuentros de la CIPAC, siempre la he visto yéndose a reunir en España con la gente de Vox y con el señor Abascal, como que sí me parece, o yo la reconocí a usted como la política colombiana que enmarcaba como esos ideales internacionales que están cogiendo mucho terreno en el mundo. La invitaron a usted, invitaron a su compañero Miguel Uribe. ¿Cómo fue ese tema de las invitaciones? No, yo no sé cómo le llegaría a Miguel la invitación, seguramente a través de un congresista. Los congresistas tienen un número de boletas, de entradas a distintos eventos, no a todos. La recibí yo directamente de Jason Miller. Yo no sé si usted recuerda, Camila, cuando le cierran los micrófonos a Trump en Twitter, en Instagram, en Facebook, lo empiezan a borrar de las corporaciones tecnológicas y se abren unos canales alternos. Uno de esos canales que se abrió fue el de Gettr. Y Jason Miller era el encargado de que Gettr creciera en América Latina. Después él abre Truth Social, que es donde se comunica. Entonces con Jason, como con otros, con Sebastián Gorka, que lo conozco hace tiempo, con otros personajes que hoy entran a ser parte del gobierno Trump, tuve la posibilidad de conocerme hace mucho tiempo, como usted dice. Llevo 13 años yendo al CIPAC y a lo que ha significado la internacionalización del CIPAC, que es Eduardo Bolsonaro. Ya lo están haciendo en Brasil, en México, Eduardo Verástegui, en Rumania, en Hungría, en fin, España con Foro Madrid. Entonces ya se crea una red internacional donde también se involucra Giorgia Meloni y todos los activistas de la derecha en el mundo. Y como usted dice, yo la he visto pues durante 12 años trabajando en esa línea, pero como esa línea se puso de moda a nivel internacional con el triunfo de Javier Milei en Argentina, pues con el regreso de Donald Trump en Estados Unidos, ahora que estamos en un año preelectoral, que es el 2025, muchos candidatos pues quieren montarse en esa ola. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿usted los ve a todos como genuinos? O sea, todos caben dentro de esa ola que vienen ustedes construyendo desde hace tiempo, porque varios son los que están diciendo vamos a seguir las políticas de Milei, vamos a seguir las políticas de Donald Trump, muchos dentro de la derecha. Y yo decía, óigame, esto era lo que venía haciendo María Fernanda Cabal desde hace rato y ahora todos se están montando. ¿Usted cómo ve que le estén tratando de quitar el terreno? Pero es que eso es parte de lo que uno padece en la política. Aquí hay quienes nos destacamos por la coherencia a pesar de lo que significa estar en contra de lo que fue una tendencia progresista y wokeista muy fuerte en el mundo. Hoy el efecto es contrario con el triunfo de estos mandatarios, como usted lo ha dicho, y obviamente van a haber muchas personalidades que van a tratar de subirse en este tren para aparentar o ser libertarios como Milei, defender el libre mercado, el Estado pequeño, pero eso es parte de lo que tenemos que vivir. Yo siento que la fortaleza que yo tengo es la caracterización, el tener principios y valores en los que creo y el saber que el individuo es libre por encima de todo y el Estado lo que tiene es que proteger mi vida y administrar justicia. Senadora, el gran imán de este movimiento, que no sé cómo definirle una palabra, pues creo que es Javier Milei. Uno ve los números de él en redes sociales en el mundo, realmente son impactantes. Y pues la principal palabra de Javier Milei es eso, el libre mercado, que los individuos sean los que transaccionen entre ellos y no el Estado. Y no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que le voy a decir, pero a mí me parece que su partido no ha sido un partido que propiamente ha defendido el libre mercado en los últimos 20 años. Tampoco ha sido 100% estatista, pero yo no lo definiría como libre mercado. Dicho esto, la pregunta es, ¿usted ve a su partido que la logra acompañar en una idea de libre mercado en el caso que usted sea candidata? ¿Sí cree que el Centro Democrático puede abrazar esta vez una idea de libre mercado?
A ver, yo veo que el presidente Uribe sí cumplió con la reducción del tamaño del Estado, y usted lo puede ver cuando fue gobernador de Antioquia, que pasó de 22.000 funcionarios a 5.000, y también cuando fue presidente de la República, que suprimió algunos ministerios y fusionó otros, volviendo el Estado más eficiente. De todas maneras, han sido políticas insuficientes en sí para lograr el efecto de lo que ha hecho Milei. Yo creo que el partido se está moviendo cada vez más a entender que tiene que ser radical la decisión de eliminación de entidades burocráticas que nos roban la plata a los ciudadanos, y le digo nos roban porque yo he sido empresaria, me da rabia tener que pagar impuestos que van a terminar en manos de politiqueros, y creo que el individuo es más libre cuando tiene menos impuestos, interviene menos el Estado, o incluso cuando las obras las hacen los privados, como lo de obras por impuestos, que eso debería extenderse mucho más al porcentaje de hoy. Respecto a que el partido ha sido más proclive, o las políticas del partido, al subsidio, siento que el presidente Uribe entró en un momento en que el país estaba deshecho y había que darle una mano a la gente empobrecida. Pero también creo que eso tiene que darse la vuelta. Usted no saca de la pobreza a nadie con un subsidio que termina siendo miserable de supervivencia, cuando la gente necesita es dar el salto a volverse autosuficiente, a que cree su propia riqueza, y eso le genera también su propia libertad de decidir. Senadora Cabal, una de las características en esta nueva ola, como le llama Camila, de la derecha en el mundo es el negacionismo del cambio climático. De hecho, pues vimos al presidente Donald Trump retirándose nuevamente del Acuerdo de París. Y estaba hoy revisando yo un informe del Foro Mundial Económico, donde hablaba sobre los principales riesgos identificados, y a 10 años se identifican 4 que tienen que ver con esto: fenómenos climáticos extremos, cambio climático en los sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, etcétera. Usted, que está en esta carrera presidencialista, ¿apoya, digamos, esa decisión que acaba de tomar el presidente Donald Trump y digamos, la tomaría usted si llega a la presidencia de Colombia? Es que el problema del progresismo es que toma las causas justas y las pervierte. Entonces, la protección de la naturaleza es una obligación, porque además nosotros vivimos y convivimos y sobrevivimos, pero la degradación del ser humano por cuenta de propaganda, decir que solamente es un depredador del medio ambiente, es llevarnos a los extremos que nos lleva un Gustavo Petro, rodeado de ecópatas, donde el humano no vale, pero no veo que tampoco enfrenten los cultivos de coca, que sí afectan lo más importante, que es la deforestación. Usted sin árboles, ahí sí le creo que va a haber cambio climático, pero no creo en todas estas políticas que alteran las emociones, sobre todo de los incautos y de los jóvenes, diciendo que el mundo se va a acabar. Con eso nos llevaron a creer que los polos se iban a derretir, que se iban a subir los niveles de las aguas, lo que es mentira, que la capa de ozono nos iba a abrir un hueco y nos iba a quemar a todos. Acuérdense del año 2000, cuando se inventaron que los computadores del mundo se iban a enloquecer. Todas estas historias dramáticas, mentirosas, lo que hacen es que se pongan miles de millones de dólares en fondos que terminan sometiendo la política pública de los estados para dejarlos ahorcados. Ahora, si usted es un estado rico y le da la gana de meter esa plata donde quiera, hágalo, pero no nos asfixien a nosotros, que somos todavía un país en vías de desarrollo. Entonces, nada extremo me gusta. Creo en el conservacionismo, pero creo que el ser humano tiene la capacidad racional de transformar los recursos naturales. Senadora Cabal, entonces hablemos, ya que le pregunta a mi compañera Jennifer Montoya sobre lo que firmó ayer el presidente Donald Trump. Y yo creo que hay varios puntos sobre América Latina que son muy fuertes. Entonces, uno, lo que pasó con el nombre del Golfo de México, cambiándolo a Golfo de América. Sus pronunciamientos sobre el Canal de Panamá, la política migratoria que va a asumir en los Estados Unidos, que afecta pues principalmente a migrantes latinoamericanos. ¿Usted, como política colombiana, está de acuerdo con todas esas decisiones? Es que
Uno puede estar de acuerdo con casi todo, pero no con todo. Lo que hay que entender es que él es el presidente de quienes lo eligieron, que fueron la gente que vive en Estados Unidos, incluidos una mayoría latina, una mayoría de población de raza negra, que llaman aquí africano-americano. Lo escogieron, pero además en una votación realmente impactante, sobre todo por el voto popular, que generalmente se gana el voto del colegio electoral, pero no el voto popular. Él le habla a su gente. Y él, si usted se da cuenta, Camila, lo que él está haciendo es dirigir unos postulados, afirmando que va a devolverle el honor y la dignidad a su pueblo. Eso es lo más importante que tiene que hacer un gobernante, no afectarlo como el loco que tenemos nosotros de presidente, todos los días a ver a quién le da garrote y a quién señala de nazi, de fascista y todas sus locuras mientras se le deshace el país con su paz cocal. Entonces Trump le habla a sus ciudadanos, pero le habla al mundo diciéndole, ojo, ¿por qué lo hace, Camila? Porque él es el dueño del mercado más importante del mundo. Y si quieren gozar de su mercado, tienen que someterse no solo a la legislación, sino a una amistad, porque él quiere que seas su amigo, no su enemigo, disfrutando de su mercado. Es una lectura completamente pragmática la que veo yo en un presidente que entendió que su rol en la historia era regresar a Estados Unidos a ser la potencia más importante del mundo. Senadora Cabal, hablando de regresos y además que usted acaba de mencionar los nazis, quisiera preguntarle sobre ese saludo que hizo ayer Elon Musk. Eso por muchos ha sido visto como un retroceso 80 años en la historia. ¿Usted qué opina de esa manera de presentarse de Elon Musk en una posesión presidencial en un día tan importante como ayer y el símbolo que carga ese saludo nazi? Pero es que yo no vi ningún saludo nazi. Yo lo que vi fue un brazo estirado, pero que previamente había sido puesto en el pecho. Entonces volvemos al momento de la fotografía para deshacer el contexto. O sea, Elon Musk nazi, si él es totalmente pro judío, que lo digan los judíos que ahora están en la defensa de su territorio. Lo veo yo en Instagram, lo veo yo en TikTok. Entonces creo que es de esos escenarios construidos Senadora con maldad. Cabal, para discúlpeme, él está apoyando, personaje. Elon Musk está apoyando la ultraderecha en Alemania. La ultraderecha que está surgiendo la ultraderecha que está surgiendo en Alemania, que es antiinmigrantes, porque es un partido de ultraderecha por su ideología. ¿Pero por qué le pone la palabra ultra? Porque eso no es ultra, un partido, no es un absurdo, son anti-inmigración, son claramente antiderechos, eso pero es ultra. Que tienen todo el derecho a ser anti-inmigración cuando usted paga impuestos en Alemania. Pero ¿cuáles derechos? ¿Tiene más derechos el inmigrante que el ciudadano alemán? Ojo con eso que usted está diciendo. No, eso entonces no es verdad. El nacional no tiene derecho a la nacionalidad, entonces usted no tiene derecho a cerrar la puerta de su casa porque hay gente que no tiene hogar. Abra la puerta de su casa y que duerman en su cama. No, ese cuentico de los deseos convertidos en derechos es lo que ha distorsionado los verdaderos derechos. El alemán está harto de pagar impuestos para sostener migrantes que terminan siendo muchos criminales afectando la seguridad de las propias ciudadanas alemanas. Eso no es mentiras, eso pasa en Suecia. Yo creo, senadora, con todo respeto, que ni usted ni yo somos nadie para hablar en nombre de los alemanes. Usted vio, ni usted ni yo somos alemanes y podemos hablar en nombre de los alemanes. Los alemanes ya sabrán qué impuestos quieren pagar o no. Yo puedo hablar en nombre del sentido común. Yo hablo en nombre del sentido común del que usted carece. Como usted dijo que todos los alemanes, yo no he visto que todos los alemanes piensen eso. Yo lo que creo que hay una propuesta antiderechos. Deben estar muy aburridos de tener que pagar impuestos para que vengan migrantes a vulnerar su propia seguridad y su propia vida. ¿Ustedes han hecho alguna investigación de lo que ha pasado en Inglaterra con las bandas de pakistaníes que han violado niñas o no?
¿O eso también es mentira? Entonces, cuando usted habla de ultra y de extrema, usted está dejando sin derechos a un pueblo que ese sí tiene el derecho a cuidar su frontera y a cuidar a sus niñas y sus niños. Pero entonces, senadora María Fernanda Cabal, con eso que está diciendo y entendiendo su postura, aquí en Colombia hemos recibido muchos migrantes venezolanos, quizá hemos recibido la diáspora más grande del mundo de migrantes, y aquí no hemos todavía entrado en ese discurso un poco xenófobo y antimigrante que ha funcionado mucho electoralmente en otras partes del mundo, como estamos hablando, por ejemplo, de Alemania, como lo vimos con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Es un sentimiento en ebullición que aquí en Colombia no se ha disparado todavía. Yo personalmente opino que menos mal. Pero no estamos lejos de que eso pueda pasar. ¿Usted cree, o usted como candidata, por ejemplo, o precandidata presidencial, quisiera enarbolar esas banderas de decir, oiga, acá vamos a cerrar la puerta y no más migrantes venezolanos en territorio colombiano? Hace muchos años, cuando estaba vivo el canciller Carlos Olmes Trujillo, le dije que iban a entrar por la frontera muchos criminales con el disfraz de pedir asilo. Mire qué es el Tren de Aragua hoy para que usted aterrice en la realidad y no sea tan romántica, porque el romanticismo no sirve cuando usted va a tomar decisiones de política pública para defender la vida de los ciudadanos colombianos y venezolanos buenos que no infringen la ley. El Tren de Aragua es una realidad porque hay una estrategia de repoblamiento artificial de unos años para acá. ¿Por qué no observan qué pasó en Valparaíso y las quemas en Chile? ¿Por qué no observan qué pasó en Perú? Observen lo que pasó en Ecuador, en Panamá, en Nueva York. Entonces, la primera que pidió acoger a los venezolanos con una visa humanitaria fui yo, y tengo el proyecto de ley que lo había trabajado con Rafael Nieto. Cuando vino después esta oleada, sin control, que es lo que yo critico, porque usted tiene una frontera como la puerta de su casa, sin control, Iván Duque firma el pacto migratorio para que lo aplaudan en la ONU, pues nos llenamos de criminales, además de los propios. El Tren de Aragua ha cometido los peores crímenes en Bogotá. Yo tengo empleados venezolanos. Yo no tengo xenofobia por reclamar seguridad para los ciudadanos de Colombia y los venezolanos que se portan bien. ¿Eso es un problema para ustedes? Pues es que creo que es un discurso, pero acá no se trata de cuál es mi opinión, senadora, ni más faltaba. Quería yo escuchar la suya sobre cuáles son, pues digamos, estos discursos que empezamos también a tener nosotros en Colombia y que están teniendo mucho éxito en otros países, como lo hablábamos ahora de Alemania y de los Estados Unidos. Y me parecía interesante hablar con usted porque, como se lo decía desde un principio, pues usted sí es de esas políticas, yo diría la política colombiana, que desde hace muchos años viene acompañando esta expansión de este movimiento de derecha a nivel internacional, que hoy está teniendo varios triunfos electorales. Y por eso le quiero agradecer enormemente que haya sacado unos minutos de su viaje a Washington para atendernos a nosotros, Camila, aquí en Blue Radio. Dígame. Permítame, antes de que despida la senadora Cabal, preguntarle por la noticia del día en Colombia. ¿Qué piensa usted, senadora Cabal, de la decisión del presidente Petro de declarar el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica por la situación de el Catatumbo? ¿Usted cree que son necesarias en este momento esas medidas, esos estados excepcionales? No eran necesarias porque no es un hecho sobreviniente, es un hecho del que se le alertó desde hace muchos años desde que llegó al poder, y de lo que venía previamente en el Catatumbo, que usted lo sabe, 50,000 hectáreas de coca, donde no se pueden erradicar porque pobrecitos los campesinos que cultivan coca. También desconociendo que detrás hay un cartel y un fusil que los mata y los desplaza, que entra el ejército y lo agarran a machete o a fusil, como pasa en el Cauca. Entonces, 50,000 hectáreas de coca, una patente de corso para que los ilegales en camionetas de la UNP recorran el país matando gente. Entonces, no era necesario, él tiene las herramientas. Ahora, ¿por qué no observamos cómo era de cruel con el presidente Duque cada vez que había una amenaza de conmoción interior por cuenta del terrorismo desatado por la primera línea, financiada por el narcotráfico, como quedó en varias sentencias judiciales?
Entonces creo que no era necesario, me imagino que la plata pasará lo mismo que los carrotanques, se la robarán y el Catatumbo seguirá sumido en la violencia como lo está Arauca, Cauca, Putumayo, Guaviare y Nariño. Pues es la senadora María Fernanda Cabal. Senadora Cabal, gracias por atendernos. Un saludo muy especial para usted y feliz resto de día. Gracias, Camila. Buen día.